Vamos a hablar sobre justicia y ambiente de alguna forma y con un caso que también de vez en cuando toma nuevamente impulso y pone de alguna forma cierta atención en la sociedad, pero también en algunos otros sectores, en la sociedad en general, obviamente hablo, pero también en algunos otros sectores específicamente. Y es el caso en el cual de vez en cuando nos acordamos, valga la redundancia, nosotros, pero hay gente que está pendiente todo el tiempo de vecinos y vecinas de la localidad de Sastre, porque últimamente se ha conocido que lograron frenar finalmente las fumigaciones con agroquímicos a una determinada distancia. Para quien no lo sepa y por si hay alguien desprevenido en este sentido, hay una larguísima lucha de organizaciones ambientalistas, de vecinos y vecinas, de algunos solamente, gobiernos tanto municipales como comunales, que dicen no se puede fumigar tan cerca de viviendas particulares o de estructuras o sobre todo de escuelas. Pero sin embargo, gente que utiliza justamente agrotóxicos y agroquímicos no hace caso a este tipo de pedidos en primera instancia, pero después de directas indicaciones de la justicia. Finalmente hay un nuevo pronunciamiento de la justicia en, reitero, la localidad, en la ciudad de Sastre y también de Ortiz, en el departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe. 5 años llevó esta batalla judicial para decir que finalmente tiene que haber 1000 metros entre el espacio de fumigación y en donde se desarrolla la actividad o la vivienda de personas específicamente. Vamos a profundizar sobre el tema, vamos a llamar a un amigo de la casa, al abogado que justamente milita el ambientalismo de alguna forma, Rafael Colombo, tiene la gentileza de atendernos. Rafael, ¿cómo te va? Sergio Ferreira de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, 5 años, una batalla durísima, larguísima y que sienta precedentes para otras localidades, claramente, lo que ocurrió en Sastre. Sí, por supuesto. Y como vos bien mencionabas, Sergio, esto es una historia de lucha y de resistencia de los pueblos fumigados, particularmente de esta zona de la provincia de Santa Fe, del departamento San Martín, que es uno de los lugares donde se emplaza el corazón del agronegocio. Y bueno, en el marco de esta lucha creo que es importante destacar de que tenemos un pronunciamiento ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que no es para nada menor. O sea, la victoria de esta lucha de vecinos, vecinas, familias, vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, comunidad científica también, porque hay mucha ciencia que respalda, mucha ciencia digna, comprometida, sin conflictos de intereses, que respalda la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos. Decía, es una victoria que se dio tanto en primera instancia, en la segunda instancia, también en Cámara de Apelaciones, y llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y en la misma senda que otros pronunciamientos que tiene este máximo tribunal santafesino, como el caso Espidagro contra Comuna de Arequito, privilegió la protección de la salud humana y del ambiente por sobre los intereses económicos productivos. Esto era algo que estaba muy expresamente planteado en este precedente de la Corte Suprema de Santa Fe, de Espidagro que mencionaba recién, y un poco en esta misma senda ratifican esa tendencia. Una tendencia que también se emplaza en muchos otros pronunciamientos y medidas cautelares que están en la provincia de Santa Fe, pero en otras provincias de Argentina donde también se ubican o se están muy consolidadas este modelo de agronegocio hegemónico dominante, como por ejemplo Cañada de Gómez, podemos mencionar el presidente de San Jorge, podemos también hablar de casos de la provincia de Buenos Aires, en particular en Pergamino, en Exaltación de la Cruz, en fin. Y es una tendencia que plantea esto, ¿no? De fijar metros de distancia razonables para tratar de preservar comunidades o sitios sensibles, un establecimiento educativo, una zona residencial, incluso un establecimiento económico productivo de baja escala, ¿no? Como suele ocurrir a lo mejor en los casos de Entre Ríos, donde se plantea específicamente la protección de los emprendimientos apícolas. En fin, toda una serie de recaudos que la justicia termina de consolidar en este pronunciamiento de la Corte de Santa Fe. ¿Qué instancia puede llegar a restar en esta situación? ¿Se puede apelar por la parte que justamente demanda lo contrario? ¿Puede ir a una instancia de justicia nacional?
Sí, yo tengo una opinión extremadamente crítica, Sergio, de todo este tipo de actitudes que tienen las autoridades estatales de continuar apelando fallos Claro, en contra de los propios intereses de los vecinos y vecinas. Eso es sí, una cultura muy típica de las fiscalías de Estado. La Fiscalía de Estado parece que defiende los intereses de una razón de Estado que es completamente diferente de la razón de la sociedad. Parecería que los intereses del Estado, los intereses de la administración pública, son completamente diferentes. Entonces el Estado, en lugar de allanarse, en lugar de asumir de que la justicia no le dio la razón y cumplir con las disposiciones y tratar de llevar a cabo políticas públicas más respetuosas de los derechos humanos y el ambiente, continúa apelando, poniendo recursos estatales en abogados, contratando estudios jurídicos. De hecho, el abogado que está apelando, el abogado el abogado del municipio de Sastre y Ortiz es el próximo fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe. En fin, toda una serie de cuestiones que me parece que hay que poner sobre la mesa y que son muy típicas de esta lógica del Estado de continuar apelando y no allanándose para cumplir los fallos que determina la justicia. Para mí me parece una vergüenza que el Estado incluso haya apelado en segunda instancia, haya ido a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y ahora vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una cosa, por lo menos desde el punto de vista político-jurídico, completamente demencial. Porque, insisto, la justicia ya en 3 ocasiones ratificó que los vecinos y vecinas de Sastre y Ortiz tenían razón. Entonces, estamos hablando de un caso extremadamente sensible donde está en juego ni más ni menos que el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, de niños y de niñas. Y por supuesto interpela muy duramente este modelo agroalimentario hegemónico basado en el monocultivo, los organismos genéticamente modificados, la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos y por supuesto toda una serie de estrategias de concentración y mercantilización de los alimentos que también sabemos que están envenenados porque, de acuerdo a propios estudios de organismos públicos de la provincia de Santa Fe, se han encontrado residuos o restos de agrotóxicos en las frutas y verduras que consumimos los santafesinos y santafesinas. Entonces, creo que esto es algo que hay que poner sobre la mesa, yo creo que hay que cuestionarlo muy duramente. Y bueno, ahora el municipio apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la Corte no tiene un plazo para resolver. Pero lo que sí dijimos es que el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe está en plena vigencia. O sea, hasta que no se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pueden pasar varios años, porque también el tribunal tiene muchísimas causas y a veces se toma su tiempo en este tipo de casos, como ocurrió en el caso de las fumigaciones en escuelas en Entre Ríos. Hasta que eso no ocurra, el fallo que dictó el Tribunal Provincial, el máximo Tribunal Provincial, está en plena vigencia. Ahora, Rafa, ¿cuál es la instancia? Y ahora la pregunta quizás es un poco más general, pero ¿cuál es la instancia en la que se encuentra hoy la discusión del tema agrotóxicos, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años, desde el punto de vista del calor extremo, desde los humedales, que en algún punto también está conectado, desde, bueno, la sojización que ha tenido, su mutación permanente, la cuestión lechería, que también tiene que ver con el tema soja y obviamente también con el uso de agrotóxicos. ¿En qué instancia está? Y bueno, y metamos también este aditamento de la justicia, la decisión de la justicia de Santa Fe últimamente. ¿En qué instancia se encuentra hoy esta pelea, esta lucha del mundo ambientalista contra justamente el uso de los agrotóxicos y del monocultivo que fundamentalmente tiene una razón que es económica, básicamente? Sí, por supuesto. Bueno, sobre ese punto, arranco por el final. Vos planteás esto de los argumentos económicos que siempre se escriben de distintos portavoces del agronegocio y creo que es importante volver sobre esto que planteaba la Corte Provincial. En un ejercicio de ponderación de derechos involucrados o de derechos en conflictos, como por ejemplo el derecho que reivindica un productor agropecuario a precisamente llevar a cabo su emprendimiento, se privilegia en la clave del razonamiento jurídico de la Corte el derecho a la salud y el derecho a la preservación del ambiente, en estos términos de ponderación, ¿no? De conflictos de derechos. Pero al mismo tiempo hay otro gran problema, porque buena parte de las prácticas de este modelo agroalimentario hegemónico son ilegales. Porque tienen distintas irregularidades que van desde el momento de la confección de la receta por parte de un ingeniero agrónomo, la no verificación de las condiciones de temperatura al momento de aplicarse las fumigaciones, la dirección y orientación del viento, la cercanía de viviendas, espacios públicos, lugares de concurrencia masiva, emprendimientos productivos de baja escala. Entonces, esas prácticas que lleva a cabo el agronegocio son prácticas decididamente ilegales. Ahora, en términos regulatorios,
tenemos un vacío legal a nivel nacional, todavía no hemos podido lograr que se apruebe un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la aplicación de agrotóxicos en Argentina. Es un proyecto que impulsó Pino Solanas en su momento, ahora lo estuvo impulsando Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente. Y tenemos después, sí, como una gran libanización jurídica de regulaciones en distintos distritos, municipios, comunas, provincias, con distintas características. En la provincia de Santa Fe, ustedes sabemos muy bien que tenemos una lucha histórica de más de 20 años para reformar la 11723, que es la ley de fitosanitarios, de mal llamadas fitosanitarios, por el cual la multisectorial Paren de Fumigarnos continúa interpelando a la legislatura para que modifique esa normativa y proteja y resguarde la salud humana y el ambiente. Pero el punto central del corazón de tu pregunta me parece que está orientado a pensar la crítica del agronegocio, ¿no? El agronegocio como un sistema que planteaba anteriormente, permanentemente se ha expandido desde los años 90 con la autorización de la soja resistente al glifosato durante la gestión de Felipe Solá como secretario de Agricultura de Menem. Hasta el día de hoy se ha incrementado la superficie sembrada de soja transgénica, de maíz y de trigo, se han expandido y se han aprobado mucho más organismos transgénicos que necesariamente utilizan herbicidas agrotóxicos, como por ejemplo el caso del trigo HB4 recientemente aprobado, que es resistente en lugar del glifosato, como era la soja RR, resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida muchísimo más tóxico que el glifosato. Entonces, todo este tipo de manifestaciones de la biotecnología están de alguna forma agotando la capacidad de resiliencia de la tierra. Nosotros siempre decimos que va a llegar un día en donde nos quedemos sin río por donde navegar o transportar mercaderías, no tengamos más tierra lo suficientemente fértil para producir alimentos, y por eso apuntamos al paradigma de la agroecología y la soberanía alimentaria. Es indispensable que Santa Fe, las áreas metropolitanas y la provincia comiencen a tener políticas públicas de producción de alimentos sanos y saludables, sobre todo en un contexto donde los alimentos forman parte de esta lógica de los precios internacionales y podemos tener escenarios de crisis energética, ecológica, climática y particularmente alimentaria si continuamos apostando a este modelo de agronegocio suicida, que también es uno de los principales responsables del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la República Argentina. Rafa, para una respuesta corta, no sé si existirá una estadística. Perdón, de yo cuál soy de es... largo, disculpa. No hay problema, pero la cuestión estadística, ¿está dada, está medido cuál es la relación entre la cantidad de campos o tierras sembradas con transgénicos y cantidad de tierras sembradas con productos más agroecológicos? Seguramente hay estadísticas, no las tengo a mano en este momento, pero lo que sí puedo afirmarte es que la inmensa mayoría de la superficie sembrada de la República Argentina está básicamente concentrada sobre este modelo de agronegocio. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente esa ha sido la política de liberalización que se ha dado desde los años 90 hasta el día de la fecha, con estos organismos, con estas decisiones políticas, con estas autorizaciones, con el rol de SENASA, que estimula abiertamente este modelo económico productivo. De hecho, el Estado, todos nosotros y nosotras, pagamos todos los años rescates al sistema, al agronegocio por inundaciones, por sequías, etcétera, cuando también planteamos de que estas mismas características del modelo del agronegocio son los responsables de la crisis climática que hoy tenemos. Son los responsables de que tengamos estas imágenes distópicas del ganado que no tiene agua y que está masivamente muerto en los campos del norte de Santa Fe. Son los responsables de las pérdidas de las cosechas. La propia Bolsa de Comercio denunció que se perdieron miles de millones de dólares por la sequía. Entonces, hay una suerte de ceguera ecológica muy instalada, no solamente en la clase política representativa, sino también en los productores agropecuarios y en las principales confederaciones rurales que agrupan al campo. Entonces, hay que tratar de plantear de que proteger el ambiente es una forma de proteger los sistemas económicos productivos de un determinado distrito, de un determinado país. Proteger el ambiente es la condición de posibilidad para que exista cualquier tipo de emprendimiento económico productivo. Y de esa manera ese cambio de concepción, casi diría epistemológico, es lo que nos puede conducir quizás a revertir este estado de situación, que afecta a la ciudad de Santa Fe, ¿no? En términos climáticos, y en términos energéticos, en términos sanitarios, en términos alimentarios, y creo que es muy importante que los municipios y las comunas tengan un liderazgo en ese sentido, promoviendo más agroecología, para precisamente plantear de que el modelo agroalimentario no es hegemónico
por casualidad, sino que ha sido hegemónico por decisiones políticas de los últimos años, y que la cultura ancestral de relacionarnos con la tierra como seres humanos es una cultura que no estaba provista ni de biotecnología, ni de transgénicos, ni de siembra directa, ni de monocultivo, sino de toda una serie de prácticas mucho más respetuosas de la capacidad de resiliencia que tiene la tierra. Rafa, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Rafael Colombo con nosotros, abogado de la Asociación Argentina de Abogados justamente ambientalistas, a raíz de la movida que ha tenido sus frutos muy positivos por parte de vecinos y organizaciones de Sastre y de Ortiz en el departamento San Martín, porque la justicia les dio la razón y debe haber como mínimo 1000 metros entre zonas fumigadas y lugares en donde justamente gente desarrollan sus actividades o su vida normalmente.